Sobre el gobierno federal, mencionamos ya cuáles eran sus competencias y sus funciones. En este capítulo, así como en el capítulo de financiamiento y en el capítulo de los estudiantes, surge con mucha fuerza la preocupación por la transformación del modo predominante de ayuda financiera, que en el pasado era a través de becas y en la actualidad es fundamentalmente a través de préstamos. Y como el costo de los aranceles ha subido una barbaridad en los últimos pocos años, entonces los estudiantes terminan muy endeudados. Y eso significa que su libertad de elección de tipo de trabajo queda limitada. Digamos, todos tienen que irse a trabajar a Wall Street para poder pagar el préstamo, aunque hayan estudiado trabajo social o gobierno, cosas así, o historia o filosofía. Y además aumenta la tasa de default, la gente que no paga sus préstamos. Entonces se preocupa el gobierno porque el gobierno está dando la garantía de esos préstamos, se preocupan las instituciones porque ven que los estudiantes tienen cada vez menos capacidad de pagar y están cada vez más apretados financieramente. Y esto, como les digo, es una de las palancas a través de las cuales el gobierno federal interviene en la educación superior, la ayuda financiera a los estudiantes. ¿Cuál es la agenda actual del gobierno federal? Bueno, contención de costos, el problema del endeudamiento, la protección al consumidor, el estudiante como consumidor, y asegurar que la actividad de la universidad en cuanto a investigación, que es la parte que le concierne al gobierno federal, se orienta a las necesidades nacionales, competitividad económica, salud, calidad de vida, temas propios de lo que esperan los políticos que sea la contribución de las universidades al bienestar social. El rol de los estados, capítulo 6. Los estados son el gran financista. 35% del presupuesto viene de los estados. Esto promedio de todo el sistema, público y privado. 16% del gobierno federal, 38% de los aranceles, 11% de otras fuentes. Una ventaja que tiene desde el punto de vista de las políticas públicas de Estados Unidos, tanto desde el punto de vista del estudio de las políticas públicas como de su formulación, es que uno tiene 50 sistemas de educación superior, pero en un contexto más o menos homogéneo. Entonces es un gran campo de experimentación. Y como cada estado gobierna la educación superior básicamente como quiere, es relativamente fácil saber qué cosas funcionan, qué cosas no, controlando por una serie de otros factores que son aquellos que son propios de la nación, digamos del conjunto del sistema, la cultura, el rol del gobierno federal, la historia, en fin. No obstante eso, McGuinness, que es el que habla sobre el rol de los estados, es bien escéptico. Dice que hay un montón de problemas permanentes de coordinación y que los estados son políticamente incapaces de resolverlo. No tienen la capacidad técnica ni la voluntad tampoco de resolver problemas que son de largo plazo y se quedan pegados en cuestiones contingentes, en los conflictos del día a día, en las cosas que salen en la prensa. ¿Qué cosas no se resuelven? Bueno, hay un problema de acceso de la perspectiva de los estados a los programas profesionales y de posgrado. Ya no es acceso al college, sino que los niveles siguientes. Y todos los problemas que en su momento fueron problemas de acceso al college, por ejemplo, acceso no equitativo de mujeres, de minorías étnicas, en fin, se empiezan ahora a dar a nivel del posgrado. Después hay problemas de conflicto de emisión de programas de intereses de distintas universidades públicas en el mismo estado, con mucha frecuencia, que por ejemplo repercuten en barreras a la transferencia de los estudiantes de una universidad a otra dentro del mismo estado y tratándose del sistema público. Y agregan que la década del 90, del punto de vista de los estados, marca un giro de la intención de la política pública.
de construir y mantener capacidad en las instituciones de educación superior estatales, que era el objetivo hasta ese entonces, construir y mantener capacidad, al alineamiento con la estrategia estatal tendiente a mejorar logros educativos y fortalecer la economía del Estado. De nuevo, no se trata de la educación superior por la educación superior. La educación superior interesa en la medida que la gente se eduque a un costo razonable, rápido y con oportunidades de encontrar trabajo, y que se resuelvan los problemas del Estado. Hay un capítulo dedicado a los constituyentes externos. Ahí los autores se concentran en 5 tipos de constituyentes externos. Ya mencioné uno, que es el de las asociaciones voluntarias. Pero hay otro bien importante, que también es una gigantesca diferencia entre Estados Unidos y nosotros, que es el rol de las fundaciones privadas de beneficencia o la filantropía. Y hay algunos datos que son bien interesantes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 60.000 fundaciones filantrópicas. Que tienen activos por 600.000 millones de dólares. Y como en general estos capítulos contienen una sección histórica. Y en la sección histórica de este capítulo se cuenta la historia de los señores Carnegie y Rockefeller. Y hay un dato particular de Rockefeller a principios del siglo XX, David, que es muy llamativo, que se encontró con que los profesores ganaban muy poco. Entonces decidió apoyar a las universidades para que pagaran un mejor sueldo a los profesores. Y el apoyo consistió en darle a 360 universidades un aporte. Aporte que era igual a todo el presupuesto de esa universidad del año anterior, multiplicado por 360. Bueno, además fundó el instituto, lo que hoy día se llama la Universidad Rockefeller, y puso la plata para la Universidad de Chicago. El capítulo sobre profesores es de Philip Albach. Philip Albach es un eterno pesimista. Yo creo que siempre encuentra que las cosas están peores de lo que realmente están. Dice, hay una paradoja acá, porque el mundo admira a Estados Unidos, ¿verdad? Es el gran sistema de educación superior, en fin. Sin embargo, los americanos consideran que la educación superior de Estados Unidos es ineficiente y despilfarradora y no pone énfasis en la enseñanza, y que la raíz de este problema son los profesores. Los profesores son despilfarradores, los profesores son ineficientes y se dedican a investigar y no a enseñar. Todo esto agravado por la crisis económica del 2008 y el discurso que aquí le llamamos neoliberal, allá lo llaman de otra forma, si alcanzamos lo podemos cubrir más tarde. Pero la idea es que la educación es un bien privado, no un bien público. Y por lo tanto, todo eso es caldo de cultivo para una situación de incomodidad respecto del profesorado. Y si en los años 60 la preocupación dominante respecto al rol de la universidad era su aporte a la transformación de la sociedad, la idea de que la educación superior podía resolver los grandes problemas de la nación, de justicia y de equidad. Hoy día el objetivo y lo que se demanda de los profesores universitarios es algo mucho más simple y más concreto. Es que sus estudiantes aprendan, porque parece que no están aprendiendo mucho. El capítulo de financiamiento, me adelanto un poquito, de Johnston, tiene una proposición bien interesante. Dice, no es que la educación superior americana, $40.000 por año, las privadas y las públicas por ahí, sea cara. Lo que pasa es que es caro para los resultados. O sea, si tuviéramos resultados educacionales
que justifiquen esos $40.000, capaz que es un buen negocio. Pero parece que nadie cree que eso sea el caso. La gente no sale preparada a nivel de esa inversión. Entonces, lo clave que se demanda de los profesores es que enseñen. Sin embargo, como las universidades son cada vez más reticentes a dar tenure, y el tenure se da por mérito en investigación y no por mérito docente, entonces los profes están apretados en una torsión imposible. En fin. Capítulo sobre estudiantes, algunos datos. Ese capítulo es muy rico en información cuantitativa. Tasa de graduación, 46%. Entonces, claro, los políticos ven ese dato y dicen, exijo una explicación. ¿Cómo el 46% de graduación? Además dura 4 años el college. Pero hay factores de los estudiantes también. Por ejemplo, han notado estos autores que los estudiantes tienden a postergar el ingreso al college. Se van a viajar a Tailandia y vuelven al año siguiente. Y luego cada vez más se cambian. Se cambian de universidad, se cambian de major. Todo esto en un contexto en que hacer eso es cada vez más caro porque el costo de la educación superior se duplicó, el costo del arancel, en 30 años. De 12.000 a 30.000 en el sector público, 40.000 en el sector privado. Hay un dato bien interesante. Que es bien relevante yo creo para Argentina, donde los estudiantes universitarios trabajan, a diferencia de mi país que los estudiantes universitarios no trabajan. ¿Cuántas horas de trabajo semanal pagados al salario mínimo son necesarias para que un estudiante pueda pagar el arancel de una universidad pública? El año 1976, para pagar el arancel de una universidad pública, un estudiante tenía que trabajar 23 horas semanales a tarifa de salario mínimo. Hoy día, el 2006, todavía debe ser más todavía, el 2006 ese estudiante necesitaba trabajar 72 horas semanales a salario mínimo para pagar la universidad. Fíjense esto, 21% de los estudiantes full time trabaja entre 20 y 34 horas semanales. 8% de los estudiantes full time trabaja 40 horas semanales. O sea, ¿qué full time puede ser ese estudiante? Y las horas de estudio, hay un par de encuestas de horas de estudio. En 1961 los estudiantes estudiaban 40 horas semanales, hoy día estudian 26 horas semanales, entre clase y estudio independiente. 23% de los estudiantes están con medicación psiquiátrica, 15% con diagnóstico de depresión y hay 1.100 suicidios por año en los campus universitarios. Profesores estresados, estudiantes estresados. Ya, lo último que voy a decir, para pasar a la conversación, el capítulo sobre la presidencia es bien interesante, sobre todo para aquellos que les interese ser presidente. Hay una pequeña crisis, que es que parece que hay una cierta escasez de personas apropiadas, entonces el periodo promedio de duración de un rectorado se ha extendido a 8,5 años promedio. Y la edad ha aumentado. El 49% actualmente son mayores de 61 años, mientras que hace 20 años solamente el 14% de los rectores eran mayores de 61 años. 23% son mujeres. Y este otro factor que en América Latina no existe en absoluto, 72% de todos los rectores no viene de la universidad que dirige, viene de otra. Viene de afuera. Lo que tiene al final este capítulo que a mí me encanta son ciertos consejos. Consejos para el liderazgo universitario. Primero, cuando el rector se involucra personalmente en un tema, bueno, se puede involucrar en todo, ¿verdad? Bueno, cuando elige involucrarse en un tema, usualmente eso mueve la balanza en favor del interés del rector. No siempre, pero hay una mayor probabilidad de que le hagan caso.
Segundo, participación. Dicen los autores, no me consta, ustedes tendrán su propia opinión sobre si esto es cierto o no, pero que cuando los académicos piden participar, usualmente están más interesados en el hecho de participar que en incidir en el resultado. Es, digamos, más importante ser visto participando, que lo hayan invitado a participar, a que tenga este profesor una agenda particular, una opinión particular sobre la decisión que se va a tomar. Entonces, inviten, que vengan todos. Después dice, pongan muchos temas en la mesa, algunos que no les importan mucho y otros que sí les importan, porque así la gente se distrae. Y distrayéndose a la gente, entonces uno puede sacar el tema que se... Y más en serio, tiene una importante y creo yo, provocativa discusión sobre la importancia del liderazgo en equipo. Porque como este tema se ha estudiado bastante, se llega a la conclusión de que los rectores más efectivos son rectores que hacen todo bien. Son buenos políticos, son buenos líderes en la parte burocrática, trabajan bien la parte simbólica, el mensaje, la saga institucional, pueden trabajar en ambientes colegiados, son a la vez transformadores y bueno, pero entonces que todos esos atributos se den a una persona es bien difícil. Entonces lo que recomiendan es que el equipo, en su conjunto, el equipo de rectoría represente los distintos atributos cognitivos, sobre todo, que se esperan de un rector eficaz. Ya, y me voy a saltar a la gente quizás más, no sé, más citada, más famosa. El capítulo 16 sobre mercados, de Rhodes y Slaughter, que tienen un libro muy famoso, muy citado sobre el capitalismo académico. Bueno, ¿cómo le llaman esto? El neoliberalismo y todo eso. Bueno, ellos dicen que eso trae a la universidad lo que se llama el régimen capitalista de aprendizaje y conocimiento. El régimen capitalista de aprendizaje y conocimiento, que viene en parte a reemplazar o a complementar el régimen militar industrial posterior a la Segunda Guerra Mundial y el régimen de educación liberal, que es como la matriz tradicional de los colleges de Nueva Inglaterra y de coloniales. Régimen capitalista, entonces. ¿Y en qué se nota eso? Y hacer una discusión de 3 temas ahí. Primero, las becas son a los estudiantes, no son a las instituciones. Por lo tanto, el estudiante elige, el estudiante es el consumidor. Y esto lleva en una larga cadena a que las universidades manejen la admisión bajo las reglas de lo que los especialistas llaman revenue management, igual que la línea aérea o los hoteles. A cada persona le fija un precio distinto, según su capacidad, según su voluntad de pago. Y se trata de llenar el avión. Y la pregunta entonces, ¿cómo lleno el avión? Esto yo creo que yo lo he visto esto en Chile, dicho sea de paso, el revenue management. Y la gente va a cursos de revenue management a Estados Unidos y aprenden a llenar aviones, a llenar salas de clase, a llenar. Primero. Segundo, las patentes, que es la forma de comercializar la ciencia. Y un pequeño desarrollo, también conversamos con el rector hace un rato, cómo todos estos temas, que son temas que están también presentes en nuestra discusión, sin embargo en Estados Unidos tienen aplicaciones prácticas que nosotros no concebimos mucho. Entonces, claro, patentar, todo el mundo patenta hoy día. ¿Y qué viene después de la patente? Bueno, el licenciamiento, ¿no? Error. Lo que hace la universidad hoy día no es licenciar. Aportan la patente como capital en una sociedad, en una empresa en la que la universidad es accionista. Típicamente con los profes y con algún inversionista externo. Entonces las universidades grandes, tipo Stanford, tienen un montón de empresas basadas en el conocimiento que ellos generaron y que estaban parados por una patente. Y por último, derechos de autor, que se han ido fortaleciendo y citan un montón de legislación de la época de Bush en esta materia, se han ido fortaleciendo de manera que las universidades puedan apropiarse de los planes de estudio y los materiales instruccionales, lo cual tiene una enorme importancia para la educación online y para otras formas de, digamos, enseñanza distribuida. Yo no quiero editorializar, digamos, creo que hasta aquí no lo he hecho, pero
a mí esta discusión sobre el mercado y el capitalismo académico suele tener un defecto, y significativamente este capítulo es uno de los pocos capítulos que no tiene una discusión de los antecedentes históricos. Y es que da la impresión de que la gente que trabaja sobre estos temas hoy día cree que esto es primera vez que la universidad ha sido afectada por el mercado. Y lo mismo con el Estado. Y si uno se va a la historia desde la Edad Media, uno se da cuenta que la universidad ha estado toda la vida metida en distintos mercados. Hay también de estas cosas que salen a la pasada. Las primeras escuelas de medicina en Estados Unidos eran escuelas independientes, que no estaban afiliadas con universidades. Los estudiantes le pagaban al profesor como en la Edad Media. Así es la clase. Toma, aquí está por su clase. Entonces, no es que hoy día sea particularmente agresivo el mercado respecto de las instituciones de educación superior. Lo que sí ha cambiado, creo yo, y en esto le encuentro razón a ello, es que la estructura de financiamiento ha cambiado mucho y por lo tanto, comparado con la Edad de Oro, que se terminó, según Albach, comparado con la Edad de Oro, en que las universidades vivían del financiamiento público y esto del mercado era una parte menor, hoy día no es una parte menor, es la parte fundamental de la supervivencia de las instituciones. Y eso claro que tiene un impacto en este tipo de cosas, ¿no? Cómo operan las universidades. Y ese impacto puede ser negativo respecto de la empresa académica en su conjunto. Quedo con esto que decías recién que retomaste y que lo habías mencionado al principio de la Edad de Oro. Y me preguntaba si le discutirías a Albach que la Edad de Oro se terminó, o le darías la razón. Yo creo que el tono negativo y pesimista de Albach y de otros, acá no es el único, tiene mucho que ver con la crisis fiscal de Estados Unidos. Y por lo tanto, en otro escenario fiscal con mayor financiamiento público a las universidades que va a llegar eventualmente, probablemente ese pesimismo se va a levantar. Lo que me parece que es un efecto permanente, sí, y en buena hora, de toda esta preocupación por la eficacia del gasto es la preocupación por la enseñanza. Ahora, esto venía de antes, porque las universidades sin la crisis económica se habían dado cuenta que tenían un problema y los profesores le dedicaban poco tiempo a la enseñanza. Y si uno mira estas encuestas que hacen, que son tan buenos para hacer en Estados Unidos, de a qué dedican tiempo los académicos, el pic de desatención a la enseñanza se produjo en los 80. Y de ahí en adelante ha habido una recuperación, por lo menos del tiempo que dedican los profesores a enseñar versus investigar. De manera que yo creo que ya estaba este tema en la agenda incluso antes de la crisis. Hay un capítulo también en referencia a esto dedicado a la investigación, a la interdependencia que marca con respecto a la enseñanza. ¿Tiene que ver con alguna política específica esto que vos marcabas de que haya empezado a equilibrarse o a moverse, digamos, el tiempo dedicado a una y otra cosa con respecto a la investigación o no? Sí, no lo comenté, pero el capítulo de Gamport sobre investigación es fantástico. La tesis de ella es que también es un poco ajena a nuestra experiencia, es que uno no entiende bien la investigación si no entiende la formación de doctorado. Como en América Latina la cuestión está media separada en realidad. Hay mucha investigación, o bueno, la que hay, muchas veces no está vinculada con la formación de doctorado. En cambio en Estados Unidos está muy intensamente vinculada, porque los grandes, digamos, la fuerza de trabajo de la investigación son los estudiantes de doctorado, no son los profesores. Bueno, entonces ella marca esa cuestión y luego revela todas las tensiones y dificultades que hay en la formación de doctorado en Estados Unidos hoy día, que son sumamente preocupantes y que tienen que ver con la estructura de financiamiento de los estudiantes. Y para resumírsela en una idea, antiguamente los estudiantes de doctorado recibían una beca como estudiantes de doctorado. Hoy día eso cada vez menos común. Las becas de doctorado financiadas por el gobierno federal o los gobiernos estatales prácticamente no existen. Entonces, los estudiantes tienen que entrar al programa de investigación del profesor que viene financiado por un grant del profesor y por lo tanto no estudian lo que ellos eligen, sino que estudian aquello para lo cual hay financiamiento. Primer problema. Segundo,
La mayor parte de los estudiantes de doctorado hoy día tienen que cofinanciarse a través de asistencias de investigación. De hecho, calculaban ahí que más o menos el 25% de todas las clases de pregrado en las universidades de investigación son dadas por teaching assistants, estudiantes de doctorado que hacen clases de pregrado, 25%. Buen negocio para todo el mundo porque son clases baratas y les permite a los estudiantes de doctorado financiarse. Bueno, eso tiene el problema de que quita tiempo y ahí salen los números de lo que se demora un estudiante de doctorado en graduarse en Estados Unidos y es una cosa que aquí consideraríamos la peor área de educación, 12, tantos años, promedio. Promedio general 7, y tanto. Los más rápidos son los ingenieros 6 años y tanto. O sea, se demora una eternidad. Y sospecha la gente que tiene que ver con que están dedicados a otras cosas y que por lo tanto tienen que dedicar muchas horas a la enseñanza y están trabajando en proyectos de investigación que pueden no ser... Más un tercer factor, que a mí me ha tocado verlo eso en Chile también, en la ciencia, es que como los proyectos son de los profesores y tienen un cierto plazo en que tienen que tener resultados, y esos plazos son cada vez más cortos y los resultados son cada vez más exigidos, no hay ningún margen de error. Y la organización del proceso de investigación es una organización fordista. Entonces, a cada estudiante lo ponen a hacer una sola cosa. Y hay chicos que están todo el día trabajando en, no sé, la secuenciación, pero no entienden nada del proyecto. Entonces, terminan el doctorado sin entender nada, salvo manejar una máquina de secuenciación de genoma o no sé qué cosa. Digamos. Entonces, como las universidades no les creen que hayan aprendido a hacer investigación independiente, después les piden un postdoc. Porque en el postdoc se supone que ahí sí van a adquirir la autonomía científica, que es lo propio del doctorado. Postdoc tampoco, porque pasa lo mismo que pasa con el YACI. Entonces hay una especie de crisis en la formación doctoral por ese lado. Hay otro elemento, me parece, en el libro que va junto con los que vos marcabas, como que están atravesando los distintos capítulos, y es una idea de la gestión de la universidad, ¿no? Una idea profesional de la gestión. Y quería saber cómo veías esto con respecto a lo que sucede en América Latina con ese aspecto, ¿no? Una cosa que me llamó la atención es que señala ahí algunos de los capítulos que la bifurcación entre administración y academia que se está empezando a producir en América Latina hoy día, en el sentido de que hay gente que con formación académica, sin embargo, se va por el carril de la administración y nunca vuelve a ser profesor. A eso me refiero, la separación de los carriles. Eso en Estados Unidos se produjo en 1850. Y por eso es que Estados Unidos tiene la ventaja que tiene en profesionalización de la gestión, porque llevan 150 años dedicados al liderazgo, a la gestión. Nosotros estamos mucho más atrás y todavía tenemos estas carreras dobles de personas que son académicos y son gestores. Y en las universidades públicas peor todavía porque casi por definición ocurre así, porque los cargos son elegidos y para ser elegido hay que ser profesor. Entonces, sirven un tiempo el decanato, la rectoría, la vicerrectoría y después vuelven a la academia. Y a medida que la academia se hace más competitiva, esa vuelta es cada vez más difícil. Yo tengo un querido amigo que es matemático y fue vicerrector 10 años y después no pudo volver porque no había publicado nada en 10 años. Entonces no tenía cara para ir a trabajar con sus compañeros de departamento que publicaban como locos y él no tenía nada. Entonces sabía que si lo evaluaban de verdad, por su productividad lo tenían que echar. Bueno, ¿estamos empezando a ver eso en América Latina? Yo creo que sí. Más en el sector privado, creo yo, que en las universidades públicas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Me interesa en profundizar un poquito cuando hablas de los datos cuantitativos y refiere a los alumnos que trabajan, que han aumentado, y a su vez que han aumentado los aranceles. Si hay algún dato o alguna opinión respecto del vínculo entre esta situación y la tasa de deserción. Yo me imagino que sí, pero no recuerdo que alguien haya hecho específicamente la vinculación. Sí,
ocurre que la tasa de no completación ha aumentado. Entonces uno, por correlación, podría llegar a la conclusión de que efectivamente lo que está detrás de eso es mayor presión por el autofinanciamiento. Donde sí eso aparece claramente es la tasa de deserción del doctorado, que es 50%. 50% de los estudiantes de doctorado no se titulan. Y ahí entonces, en el contexto de la discusión anterior, de todas estas presiones que tienen los estudiantes de doctorado, se sospecha que mucha gente finalmente dice, no sigo, digamos. No. Sí, yo te quería consultar respecto de lo que mencionaste con anterioridad, de que hay una preocupación por el hecho de vincular a las universidades con el sector productivo o que cumpla una función social. Digamos, eso está expresado ahí en alguna manera en el libro, de qué manera o cómo lo ven, cómo ven la posibilidad de mejorar esa situación. Está expresado los autores se refieren al mandato de los gobiernos estaduales y del gobierno federal en ese sentido. No hay mucha elaboración sobre qué cosa, digamos, cómo se expresa ese mandato en la relación entre los estados y la universidad, salvo en un punto que está, creo, en el capítulo de los gobiernos estaduales, que es que actualmente los gobiernos de los estados prácticamente ninguno entrega financiamiento digamos, como un grante incondicional, una transferencia al presupuesto del gobierno estadual a la universidad. Todos están utilizando fórmulas basadas en indicadores del tipo de cosas que le interesan a los legisladores del Estado, contratos de desempeño, fondos concursables y otros instrumentos de financiación que se supone que están pensados para hacer avanzar la agenda de política del Estado. Pero yo no encontré ningún ejemplo habría que ir a mirar la literatura que ellos citan, de cómo lo hacen, no sé, Wisconsin, por ejemplo, para conseguir que haya más inversión en agricultura o más investigación en agricultura. Sin embargo, sí todos dicen que los estados están metiéndose en eso, están buscando influir en las prioridades de toda la actividad de la universidad, investigación, docencia. El proceso de la vinculación de las universidades con los estados es bien político. Piensa tú que muchos sistemas estatales públicos, el gobernador del estado nombra a toda la junta directiva del sistema universitario. Entonces, es bien directo, ¿no? Es, lo que pasa es que las universidades siempre se han manejado para crear un espacio de autodeterminación, incluso cuando tienes un directorio formado por puros políticos. Son expertas en eso las universidades. Buscar espacios donde no lo hay.